Buenas tardes. Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Correcto, Buenas correcto. tardes. Se escucha, sí, pero con un poco de eco. Ya, me voy a acercar más. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Les voy a pedir, por favor, que vayan activando sus cámaras. Quiero ver si no están dormidos o en su cama. Bien, ahora sí. ¿Cómo están? Bueno, creo que los conozco a todos o necesitamos presentación. Creo que la mayoría estaba en SANI 2, o me equivoco, el anterior semestre. ¿Sí? Sí, Bien, de todas maneras, para las personas que no me conocen, yo soy la ingeniera Eliana Ginio. Vamos a estar avanzando las clases conmigo porque el doctor todavía no se puede conectar. Entonces, para que no pierdan más tiempo, si no me equivoco, ya han estado avanzando las demás materias la semana pasada. Entonces, hoy vamos a iniciar las clases de obras hidráulicas. Pienso que a las 3:30 está bien, porque a veces, como antes de ustedes, estamos con los de hidrología, entonces a veces se nos pasa el tiempo, etcétera. Entonces, mejor es a las 3:30. Otra cosa que me estaba comentando el doctor es que para las personas que todavía quieren comprar los apuntes, todavía se puede hasta esta semana, pero más de esta semana ya no va a poder ser. Así que para los que quieran, pues tienen esta semana más. Eh, Creo que les envié un mensajito al grupo, igual a los de SANI 2. La verdad es que no es obligatorio, los apuntes para nada es obligatorio, pero está todo el avance y todo lo que vamos a ver en la asignatura. Además de eso, de que si no me equivoco, tienen un puntaje por eso extra que después estoy segura que a la mayoría al final no voy a decir que le falta, ¿no? Sino de que le hace de mucha utilidad, porque el anterior semestre la mayoría pasó por los 5 puntos que tenía por haber adquirido los apuntes. Entonces, no vaya a ser que después ustedes vean que les falte nota y recién los quieran tener, porque eso pasó el anterior semestre. Todos me decían que por favor, pero no era decisión mía, era del doctor. Entonces los apuntes son solamente hasta antes del primer parcial o cuando uno está iniciando el avance, pero después ya no. Así que para que lo tengan en cuenta. Bien, por favor, quiero que me digan si han avanzado algo en obras. No hemos avanzado nada, solamente hemos pasado una clase con el doctor, donde él nos explicó lo que era más o menos el avance y una que otra cosita nomás. Ok, entonces empezamos desde el primer tema. Bien, les voy a compartir mi pantalla. Esto de acá, como yo estoy encargada de los apuntes, para las personas que ya lo adquirieron, no está en diapositiva, pero todo está en Word, si no me equivoco. Es un PDF, pero todo lo que vamos a ver aquí está ahí en los apuntes, así que si gustan pueden ir buscándolo para que vayan comparando. Y está toda la parte teórica, incluso más de lo que está aquí, porque esto es como un resumen simplemente en las diapositivas.
ahí en los archivos que yo les he pasado está todo lo de centrales hidroeléctricas, si es que han tenido la oportunidad de verlo un poquito, está toda la parte teórica y todo lo que ustedes necesitan para poder entender esta parte, este tema. Recording in progress. Bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver primeramente lo que es los desarrollos hidroeléctricos. Como les ha comentado seguramente el doctor, en esta parte, en todo lo que es obras hidráulicas, lo que ustedes van a ver y lo que vamos a ver es prácticamente cómo funciona una central hidroeléctrica, ¿ok? En toda la primera parte. Nosotros sabemos y conocemos, estoy segura que ustedes también, la parte de presas, hay de tierra, hay de hormigón, etcétera, pero vamos a iniciar viendo esta parte de acá de los desarrollos hidroeléctricos para ver cómo funciona la central hidroeléctrica, algunas de sus partes, cuál es la finalidad, cuáles son los objetivos de construirla, etcétera. Entonces, se van a dar cuenta que esta asignatura es bastante completa y también estoy segurísima de que no se van a arrepentir de haberle inscrito con el doctor, porque a comparación con el otro grupo, estoy segura de que este es el más completo. Ustedes van a ver desde cómo funciona una central hidroeléctrica hasta poder calcular y determinar lo que es por debajo de la estructura, que eso es en la segunda parte, pero van a analizar el medio poroso, en donde ustedes pueden construir cualquier tipo de estructura y van a poder determinar, perdón, la estabilidad de la misma. Entonces, eso es algo muy importante, se los digo yo, que a mí me ha servido de mucho hasta hoy y nunca me olvido porque lo he visto en obras. Así que estoy segura de que les va a gustar. Bien, entonces, para iniciar, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Primero que todo, una central hidroeléctrica o construir estas centrales hidroeléctricas es aprovechar ¿qué? Es aprovechar el recurso, que es ¿quién? El recurso es el agua. ¿Para qué? Para poder generar energía. La finalidad de construir estas centrales hidroeléctricas, como su nombre lo dice, es poder generar energía que nosotros podamos aprovechar a través de qué? A través del recurso que es el agua, que es lo que estamos utilizando para poder generar esa energía eléctrica. Pero vamos a ver que no es simplemente construir la central y al poner a trabajar nuestra central ya tenemos así de fácil la energía eléctrica. No, esta energía pasa por diferentes fases para que la podamos utilizar como energía eléctrica, ¿ok? No es directamente de que, bueno, yo pongo a funcionar, le doy máquina, etcétera, y mi central ya me genera electricidad, sino que consta de varios equipos que al final, como resultado, van a hacer que nosotros podamos obtener esa energía eléctrica. Entonces, la finalidad es que nosotros podamos generar esa energía, pero por otro lado, pasándonos a ver a la siguiente diapositiva, para que ustedes se vayan familiarizando con la ecuación que vamos a ver a continuación. A ver. Se los voy a anotar aquí porque creo que no está, o quizás está más adelante. Esa red. ¿Qué quiere decir? Que la potencia
¿ok? Que se puede generar, la potencia que va a generar esta central hidroeléctrica es proporcional a ¿qué? Fíjense, P alfa, eso quiere decir que es proporcional a ¿qué? Al caudal, ahí está, es proporcional a Q, que es el caudal, por la altura efectiva. Para que ustedes vayan adentrándose un poquito más y familiarizándose con esta ecuación, esto prácticamente es lo que define la central hidroeléctrica, ¿ok? La potencia que nosotros necesitamos generar, ¿ok? Es proporcional a ¿qué? Al caudal que va a ingresar a nuestra central, porque la central hidroeléctrica la tenemos que construir, obviamente, en un lugar donde exista un determinado caudal, como por ejemplo un río, ¿verdad? Que nos genere o que nos dé ese caudal que nosotros necesitamos. Con ese caudal se genera la potencia y esa potencia es proporcional a la altura efectiva de nuestro embalse o del agua, les voy a decir así, la altura efectiva del agua que va a tener nuestra central. Entonces, con esta ecuación envolvemos todo ese concepto. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Como ya les mencioné antes, primero que todo, ya sabemos que el objetivo es generar ¿qué? Generar la energía eléctrica, ¿verdad? Pero además de eso, nosotros vamos a ver cómo funcionan estas centrales hidroeléctricas y también vamos a ver qué tipos de hidroeléctrica existen, porque no es solamente un tipo estándar que ustedes digan, bueno, es este y no hay más. No. Obviamente hay diferentes tipos, así como hemos visto en Sanidos que para tratar el agua residual, a veces hay equipos que necesitamos y hay otros equipos que no, que tienen otras plantas, pero que nosotros quizás no le vamos a necesitar porque el agua que vamos a tratar no contiene ciertos componentes. Entonces, hay equipos que sí tenemos y otros que no, pero eso depende de lo que nosotros estemos tratando. Ahora, en este caso lo mismo. Hay diferentes tipos de hidroeléctricas, pero esto depende de qué. Depende del lugar donde la vamos a construir, ¿ok? No es lo mismo que construyamos una central hidroeléctrica en un lugar donde es todo plano a un lugar donde existen varias montañas o el relieve es totalmente diferente. Entonces, de acuerdo a esto, se construyen los diferentes tipos de centrales hidroeléctricas, de acuerdo al lugar donde la vamos a construir. Bien, entonces, ahora, ¿por qué viene todo esto? Antes de que avancemos para adelante, porque la central se hace, les vuelvo a recalcar, aprovechando el medio natural, ¿ok? Entonces, mientras menos nosotros interfiramos con el medio natural, es mucho mejor, ¿ok? Es como cuando se va a hacer una carretera. A veces hay que desmontar, etcétera, y el ingeniero ambiental siempre está en contra. Siempre dice, no, es que no pueden construir por aquí. O hay lugares también donde no es permitido construir una vía porque la situación no lo permite. Entonces, con la central hidroeléctrica también se busca aprovechar el medio natural, ¿ok? No talar árboles, no hacer tanto desastre porque eso es parte de la ecología de nuestro país, pero a veces también es casi imposible, ¿ok? Que nosotros sí o sí tenemos que interferir, algo tenemos que sacar o algo tenemos que poner. Entonces vamos a tener centrales hidroeléctricas que van a depender del río o de esa agua que está pasando por ahí para ver qué tipo de central hidroeléctrica es más conveniente en ese sector y en esa región. No vamos a construir una central hidroeléctrica enormísima, grandísima, y tenemos un caudal bien pequeñito de un río. Entonces, es para esto que existen los diferentes tipos, de acuerdo al caudal, que tiene que ver con la zona donde vamos a construir la central. Ahora, en este tema nos vamos a enfocar en tratar de seleccionar
el tipo de turbina hidráulica, ok, adentrándonos un poquito para que ustedes se vayan relacionando con esto, el tipo de turbina hidráulica adecuada, ok, para lo que vayamos a hacer. Y ya más adelante del curso lo que vamos a ver es cómo vamos a diseñar esta presa, ok, para que nos cree el embalse que nosotros queremos, que es el objetivo, es decir, todos estos componentes. Ok, entonces, aquí no solamente vamos a ver cómo se diseña, sino ustedes también van a aprender a elegir el tipo de turbina que van a utilizar, porque eso es prácticamente el motor que va a hacer que la central hidroeléctrica funcione y nos genere la electricidad que nosotros estamos pidiendo o que nosotros queremos generar. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquito, esta energía o esta central, por supuesto, se la hace para, por ejemplo, podríamos, si podemos construir, hagamos de cuenta, es un ejemplo X, en el Torno, si pudiéramos construir una pequeña central hidroeléctrica, okay, la energía, ahí en el río, por supuesto, buscar una zona, la podemos diseñar, la podemos construir, y la energía que se va a generar, la energía eléctrica, la aprovecharía esa pequeña mini ciudad o ese pequeño pueblo, porque es de ellos. Entonces, eso le generaría un costo menos, ya no tendrían que pagar esa energía a la que, o no sé qué cooperativa tienen por allá, pero eso ya sería de ellos, sería energía que ellos mismos obtienen de su río o de la parte del río que está pasando por ahí, y ellos lo van a utilizar, ellos van a utilizar esa energía eléctrica. Entonces se trata de que hay zonas también donde es un poco imposible llegar, entonces no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún video, etcétera. En Europa hay varias centrales hidroeléctricas y los países, los grandes países, es como que tratan de construir varias centrales porque ellos aprovechan esa energía, le dan uso al caudal que atraviesa por los ríos que ellos tienen. Entonces, esa es la utilidad que se le puede dar. Bien, a ver, déjenme que... Bien, entonces, ese es el objetivo. Vamos a ver los diferentes tipos de centrales hidroeléctricas y vamos a ver también cuáles son esos parámetros que nos pueden influir a la hora de que nosotros podamos seleccionar las turbinas hidráulicas. Bien, entonces continuamos. Pero no se olviden de esta ecuación que es muy importante, que nos está describiendo todo el proceso. Es una ecuación que nos describe todo lo que vamos a ver. Ahora bien, ustedes ahí tienen una definición de lo que es una central hidroeléctrica, pero yo se los voy a explicar de otra manera. Aquí ustedes tienen, fíjense en este pequeño mapa mental, si nosotros tenemos energía potencial, ¿ok? ¿Por qué vamos a tener energía potencial? Si se dan cuenta, prácticamente a la hora de hablar de un embalse o de una central, vamos a tener una determinada altura de agua, ¿verdad? Que se va a almacenar, se abren las compuertas para que el agua ingrese, y esa energía con la cual ingresa el agua es energía que prácticamente viene con el agua, por así decir. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya estamos ingresando con energía potencial, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener una cierta altura, que era la altura de la cual estábamos hablando en la ecuación. La potencia es proporcional al caudal por la altura efectiva, ¿ok? Entonces, vamos a tener esa altura de caída efectiva. En el momento en el que abrimos la compuerta,
esta energía se va a convertir en ¿qué? La energía potencial que trae el agua se va a convertir en energía cinética. Bien, entonces vamos a tener la energía cinética porque el agua va a empezar a, ¿qué? A circular por una tubería que más adelante les voy a mostrar. Ingresa por esa tubería, entonces esa o la tubería que le vamos a poner va a ingresar y nos va a llevar ¿a dónde? A una turbina. Y lo que hará es esa energía cinética lineal la va a convertir en una energía, perdón, de rotación. Al entrar en la turbina, entonces, obviamente el agua va a rotar, ¿verdad? Pero al realizar ese movimiento de rotación, nosotros vamos a obtener una energía de rotación. ¿Ok? ¿Y qué nos va a entregar? Nos va a entregar prácticamente la potencia de la cual estábamos hablando al inicio. ¿Ok? La potencia en el eje, por así decir. Ahora, luego de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo vamos a acoplar o se acopla a un generador y con eso nosotros recién obtenemos la energía eléctrica. Entonces, tiene que pasar todo ese proceso para que nosotros podamos obtener esto de aquí, que es la energía eléctrica. Entonces, fíjense, volvamos a repetir o a repasar. Primero que todo, tenemos energía potencial, que la energía potencial le atrae el río, el agua ya viene con energía potencial, ¿ok? Luego, abrimos la compuerta, el agua ingresa y esa energía que tiene el agua al ingresar, ¿ok? Se llama energía cinética. Está haciendo o está generando esa energía cinética al entrar con esa fuerza por la compuerta. Luego de eso, el agua ingresa, ¿a dónde dijimos? Ingresa a el eje de rotación del que estábamos hablando, de la turbina, ¿ok? Y a partir de ahí nos genera esta energía de rotación, ¿ok? Que es provocada por el eje de la turbina. Y por último, esta energía de rotación o energía cinética de rotación, que le tenemos que acoplar ahí un generador, ¿ok? Y este generador es el que recién nos va a dar la energía eléctrica que nosotros necesitamos. O la energía que es la finalidad de la central hidroeléctrica. Entonces, aquí ustedes tienen una pequeña definición. Todo esto es muy importante porque estas centrales hidroeléctricas, como les ha puesto ahí el doctor, son instalaciones que nos van a generar esa energía eléctrica utilizando ¿qué? Utilizando caídas de agua. Entonces, es por eso que hablamos mucho de la altura efectiva, ¿ok? O altura de caída, porque eso es lo que inicialmente nos está impulsando con otro tipo de energía para que al final tengamos lo que nosotros queremos o la energía que buscamos. Entonces, este salto, ¿ok? O estas caídas de agua, no nos genera un costo de ningún tipo de combustible. Se dan cuenta, simplemente el agua al caer con tanta intensidad o con tanta fuerza nos genera cierta energía. Pero a esto no le ponemos motor, no le ponemos nada. Entonces no estamos invirtiendo en ningún tipo de combustible. Es por eso que ahí dice sin costo de combustible. Su operación es simple, no necesita de mucho manipuleo. El mantenimiento también es mínimo, pero siempre tiene que tener un determinado mantenimiento y tiene una vida útil prolongada, es decir, de que dura muchos años. Entonces, una vez que se construye, no necesita mucho mantenimiento, nos va a dar la energía que nosotros estamos buscando y eso lo hará por un determinado tiempo, que no es corto. Bien, entonces, más abajito, fíjense, ahí tenemos las condicionantes. Como número 1 está las condiciones pluviométricas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con condicionantes?
¿Cuáles son las condiciones para que nosotros podamos construir una central hidroeléctrica? Eso quiere decir. Entonces, primero que todo, como número 1, ahí el doctor les ha marcado las condiciones pluviométricas. ¿Ok? Esto nosotros ya lo hemos visto en hidrología. Incluso algunas personas han hecho sus proyectos, etc. Entonces, todos esos datos pluviométricos, o también se llaman hidrométricos, ¿qué quiere decir? ¿Qué cantidad de agua hay? En este caso, ¿qué serían? Condiciones pluviométricas. Saber en qué épocas del año llueve, cuáles son los meses más secos del año para esa zona, obviamente, hacer ese análisis. ¿Cuáles son los meses más lluviosos, más secos, cuándo llueve, dónde llueve? Y por último, ¿en qué cantidad? ¿Ok? Lo más importante, estoy segura de que ustedes lo recuerdan, no es la cantidad de agua que va a caer o la cantidad de agua que se va a precipitar, sino el que nosotros podamos saber dónde va a llover. ¿Ok? ¿Dónde va a llover más? ¿Dónde va a llover menos? Es decir, la zona. No tanto que podamos obtener qué cantidad y vayamos a medir con nuestro fluyógrafo. No, sino dónde, saber la zona, en qué zona y en qué meses del año. Entonces, eso es lo más importante. Y como número 2 está el lugar de emplazamiento. Prácticamente este es otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta, o podría decirse que el más importante, donde tenemos que saber dónde vamos a construir la central hidroeléctrica o la presa. ¿Ok? Dependiendo de esto, yo podré saber, como ya les mencioné anteriormente, podemos saber qué tipo de presa vamos a construir o qué tipo de central. ¿Ok? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la zona que tenemos disponible para poder hacer el proyecto. Entonces, es muy importante por esto, conocer los tipos de centrales para poder saber, a ver, cuál de las que yo conozco voy a construir. ¿Depende de qué? De la zona. Bien. Ahora fíjense aquí. Aquí tenemos las partes de una central hidroeléctrica, que era lo que yo les estaba explicando un poquito, pero con esto ustedes se van a guiar mucho mejor. Con el esquema siempre es mejor. Fíjense, ¿qué tenemos ahí? Habíamos hablado de que en todo lo que refiera a una central o a una presa, yo les había hablado de qué, de esta H de acá, que es la del agua. Esa altura, ok, o esa H, es la altura del agua. A eso se le llama altura efectiva. Bien, entonces eso ustedes lo van a ver hasta el final. Así que no se vayan a olvidar de esa es la H de la que tanto estamos hablando. Entonces, el agua, por supuesto, va a tener una cierta altura y estas centrales están construidas, fíjense, el agua no me está rebasando la estructura jamás. ¿Por qué? Obviamente que si el agua es mucho mayor que mi estructura, ¿qué va a pasar? Se me va a llevar por delante toda la estructura. Me va a dañar todo esto de acá, que no es nada barato. Es por eso de que es muy importante saber cuál es esta altura de agua que vamos a poder tener, o la altura efectiva. Bien, entonces, eso de ahí es la altura. ¿Qué más? Nosotros construimos esta estructura prácticamente, como yo les decía, para que, primero que todo, obviamente, si ponemos este obstáculo en el río, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir almacenando, ¿verdad? Entonces, una vez de que esto llegue al límite diseñado, programado, precalculado y recontracalculado, ¿ok? Van a sonar las alarmas que va a tener aquí y entonces
se abre la compuerta. ¿Por qué? Porque esto no puede rebasar, ¿ok? Se abre la compuerta y el agua ingresa por esta tubería, fíjense. Esta tubería es de un material muy especial, muy específico. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, al abrir la compuerta, el agua entra con tal intensidad que si esto lo hacemos de PVC, va a estallar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser de un material muy resistente que pueda soportar toda la presión que va a ingresar por aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, el agua ingresa por aquí y acuérdense del mapa mental que vimos de las flechitas al inicio. El agua ya trae una energía potencial. Ahora, abrimos la compuerta y ¿qué sucede? El agua tiene otro tipo de energía, ¿verdad? Porque está entrando con cierta potencia. Y esa es una energía cinética, ¿verdad? Entonces, aquí entra con energía cinética. Luego, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, aquí tenemos la turbina. La turbina lo que hace es que, obviamente, al ingresar el agua aquí, empieza a girar o a rotar con sus álabes. ¿Y qué es lo que pasa? Nos genera la energía ¿qué? La energía rotacional, ¿verdad? Que era de lo que estamos hablando, perdón. Entonces, genera esa energía rotacional, fíjense, a eso que dijimos que le vamos a conectar, esto de aquí es un transformador, ¿verdad? O un generador, perdón, un generador que transforma la energía. Entonces, transforma esa energía rotacional y recién, fíjense, como número 6, tenemos la energía eléctrica, que es la que podemos utilizar. Entonces, fíjense de que hay que pasar por todo este proceso para que al final obtengamos la energía eléctrica. Voy a ver si está, esto fue un video, solamente que aquí no, no funciona, pero se los voy a poner aquí. ¿Lo pueden ver o no? Sí se logra ver, pero no se escucha. Sí, no tiene, no tiene audio. Solamente es para que se vea el funcionamiento de esto de acá, que es la turbina. Fíjense aquí, obviamente, al abrir la válvula o la pequeña compuerta, el agua va a ingresar, entra aquí a la turbina y luego ya vimos de que necesitamos instalar este generador, ¿verdad? Para que nos convierta esa energía rotacional en energía eléctrica. Entonces, es así como funciona la central hidroeléctrica. Y acá, si yo me pongo encima de cada numerito, ahí está, fíjense. Primero, les escribe el embalse. Ya vimos que necesitamos disponer de reserva de agua, ¿verdad? O de un caudal que obviamente va a estar dado por el río. Entonces, nos va a permitir que nosotros podamos tener como objetivo obtener esta energía eléctrica en función, estaba mostrando ahí. Bien, entonces, aquí, fíjense, tenemos la válvula para que volvamos a repasar un poquito. Tenemos la válvula, obviamente es el control que permite que el agua ingrese. Aquí como número 3 está la turbina hidráulica que
de lo que estábamos hablando antes es de que ustedes van a aprender a elegir el tipo de turbina adecuada para la central que ustedes van a diseñar o a construir. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. La turbina hidráulica es prácticamente el motor de todo esto y es muy importante saber elegirla, ¿ok? Hay para diferentes tipos de altura efectiva o salto, también se lo llama así, que es la parte de la altura del agua, ¿ok? No se vayan a olvidar de eso. De acuerdo a ese salto o a esa H efectiva o esa altura efectiva, es que se puede elegir la turbina hidráulica y a otros pequeños cálculos que también se tienen que hacer, como velocidades específicas, etc. Pero eso lo vamos a ver más adelante con un ejemplo práctico, para que ustedes vean las ecuaciones y qué es lo que tienen que hacer para poder calcular. Bien, entonces ahí está la turbina hidráulica, el agua que va a ingresar, ok, por la tubería donde está la válvula, que viene del río o del embalse, tiene que mover estos álabes de la turbina y está haciendo un movimiento de rotación. Entonces, esta turbina hidráulica va a convertir la energía cinética con la que viene el agua, ok, con esta velocidad ¿en qué? En energía de rotación, que era lo que ya estábamos viendo también. Entonces, esa turbina tiene que estar acoplada aquí a este de acá, que es un alternador, y luego pasa al transformador, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace este transformador? El transformador va a elevar la tensión de la energía eléctrica generada en el alternador. Fíjense, ahí más o menos hay unas equivalencias. Normalmente esto está entre 6 y 20 kilovatios hasta una tensión de red de transporte, que es la que se necesita para que ya obtengamos esta de acá, que es la red eléctrica o energía eléctrica, como ustedes gusten llamar. Ahora bien, esta red eléctrica, ¿qué es lo que hace? Recibe, obviamente, la electricidad o la energía de toda la central eléctrica o las centrales, si es que fuera el caso, y transporta ¿hasta dónde? Hasta los puntos de consumo, ¿verdad? De la población, por supuesto, de la población que va a utilizar esta energía eléctrica. Entonces, ahí les habla de que la red eléctrica española posee un alto grado de mallado, así como interconexiones con redes de otros países, etc. Pero eso no es algo que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo que nos interesa es que necesitamos de qué? Necesitamos de todos estos componentes que tiene la central para finalmente obtener esa energía que buscamos. Bien. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Sí, disculpe. ¿Sí? La superficie interna de la represa es hormigón o ¿La estructura? eh, el agua Sí. ingresa dentro de la represa y quería saber si está recubierto de algo las paredes internas por donde Sí, fluye por el agua. supuesto. Más adelante igual lo vamos a ver cuando veamos los tipos de presa. Vamos a ver de que existen presas de hormigón, pero también existen presas de materiales sueltos. Entonces, esto también depende del presupuesto, ¿verdad? Del presupuesto que ustedes tengan en el proyecto y que sea apto para la zona donde ustedes estén construyendo. Por ejemplo, si tienen que llevar o ustedes sí o sí quieren hacer una presa de concreto o de hormigón, pero la zona está muy alejada, porque por lo general las centrales o las presas están alejadas de la población para evitar ciertos accidentes futuros que puedan ocurrir más adelante, está alejada de la zona
de donde habitan las personas. Entonces, quizás para trasladar el material o el hormigón va a ser muy caro el presupuesto que se va a invertir en el transporte, ¿ok? Mm, y también el costo que tiene el hormigón, más el costo del transporte, etc. Y a veces se prefiere por eso hacer presas de materiales sueltos, arcilla, arenas, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí en la zona hay de donde se pueda utilizar, de donde se pueda transportar más cerca, más cerquita, y así se ahorra en ese tipo de costos. Entonces, todo tiene que estar ya predeterminado y calculado. Por eso es muy importante saber dónde vamos a construir y el tipo de presa que vamos a construir. Entonces, es como que todo viene de la mano. Sí, pero no me expliqué bien, creo. Mi pregunta era, la compuerta está ubicada en el interior, ¿cierto? Y si las paredes por donde circula el agua están recubiertas de algo o solo es hormigón, digamos, la superficie, como la tubería, digamos. Allá, la parte de la tubería por donde ingresa el agua, eso, Porque usted dijo que no era de PVC porque era muy frágil. No sé si se acuerda. no lo escucho muy bien. ¿Será que puede hablar un poquito más fuerte? Sí, usted dijo que era de PVC. No, no, Era no es de PVC PVC. porque no era de No, PVC. les decía, no, les decía que no, no es de PVC, es de hormigón también. ¿Por qué? Porque el agua va a ingresar con una presión tal que si fuera de PVC, entonces esto explosionaría. No sería capaz de soportar el PVC esa presión, ¿ok? O esa energía con la cual está ingresando el agua. Entonces, sí o sí, esa tubería especial tiene que ser de hormigón. Ahora sí, mercado. Sí, sí. Usted dijo que en la parte interna no podía ser de PVC porque era muy frágil, ¿no? Porque el agua entraba con fuerza. Y quería saber si la superficie interna estaba recubierta de algún material o solo quedaba el hormigón, ¿no? Ah, no, solo es hormigón. Ah, Pero ya. también depende de, hoy en día ya hay más tecnología, entonces quizás se han descubierto algunos otros materiales que aún nosotros no lo podemos ni imaginar ni ver aquí en nuestro país, pero seguramente que hoy en día sí, que quizás, qué sé yo, aporten a ciertos deslizamientos, etcétera. Entonces, imagino que sí, pero aquí en Bolivia no, solamente he visto yo que se han utilizado o lo que se ha visto es solamente hormigón. Gracias. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta? Buenas, Eliana. Una pregunta puntual. Más o menos, ¿cuál es la resistencia que tiene ese hormigón La de las resistencia que paredes? tiene. Sí, o sea, la resistencia que buscan del hormigón. ¿Es la típica 210 o es un hormigón de alta resistencia? Más o menos en qué valores oscila. Podría ser, sí, de 210 a partir de ahí, y mejor si es más. Pero sí, que yo sepa, lo mínimo es 210. buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿el programa analítico lo va a enviar al grupo? De los temas. Correcto. Los temas sí les he enviado, si no me equivoco, ¿o no? Les pasó el programa analítico el doctor de los temas que van a ver o que vamos a ver en la Sí, la materia. primera clase. La primera clase mostró en sus diapositivas el doctor. Ya, si alguien lo tiene, por favor, lo puede pasar al grupo. Si alguien le sacó foto.
Si no, ya yo lo voy a buscar y se los paso, ya para que ustedes vean los temas que vamos a ver. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Vamos a quedar aquí y la próxima clase vamos a ver los tipos de centrales hidroeléctricas. Ya hemos visto cómo funciona, hemos visto cómo ingresa esta energía, cómo se convierte, cómo se transforma hasta llegar a ser la energía que buscamos. Entonces hemos visto también las partes de la central hidroeléctrica, hemos visto algunos materiales, etcétera. Y la siguiente clase ya vamos a ver que lo que veíamos al inicio, de acuerdo a la zona donde queremos construir nuestra estructura, qué tipo de centrales pueden realizarse en esa zona, porque no todas las centrales hidroeléctricas son aptas para todas las zonas. Entonces hay diferentes zonas, quizás hay una parte donde hay 2 montañas, entonces, ¿qué tipo de central es la que podemos construir ahí? Quizás no podemos construir la que hemos visto en el video o en la imagen, debe ser otra, ¿verdad? Hay algunas centrales que son de alta presión, etcétera. Entonces, eso vamos a ver la siguiente clase. Si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el día miércoles. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Bien, hasta luego. Que tengan buena tarde.